nuevo modelo interpretativo, a este nuevo modelo constitucional. Y por supuesto que muchas personas que también forman parte del sistema consideran que se trata de un error, que no se puede analizar el fenómeno jurídico, los problemas de siempre, con algo que algunos autores le están llamando la locura, la borrachera de los derechos humanos, ¿no? Que parece que desvía la cuestión, que parece que no le importaran los casos concretos, sino que estrictamente se obedezcan y se confirmen las pautas interpretativas que tienen como eje central a los derechos humanos. Muy bien, vamos a empezar con el primer punto. Quiero anticipar sobre todo a las casas de la cultura que están en otra sede, conectadas con nosotros electrónicamente, que voy a reservar un tiempo hacia el final para las preguntas, con lo cual romperé una tradición que yo tengo cuando expongo, en la que pido que se me interrumpa cuando quieran, para poder dialogar más que sea un soliloquio de mi parte, ¿no? En esta ocasión, por cuestiones obvias, vamos a tratar de reservar hacia el final el diálogo, las preguntas, para poder dar una exposición primero de corrido y luego pasar a discutir. Bueno, empezando con la reforma del 10 de junio de 2011. Esta modificación del artículo primero constitucional ha supuesto múltiples comentarios, se ha escrito ya bastante con respecto a los cambios de contenido del artículo primero, y se han dicho cosas sensatas y también muchos disparates. Un disparate muy común que se escucha en el ámbito académico y, por desgracia, también en el ámbito jurisdiccional, es que un día México amaneció, nos dormimos, digamos, la noche anterior, con un mundo jurídico sin derechos o sin todos los derechos humanos, y despertamos con una nueva era, con un nuevo mundo en el que los derechos humanos por fin habían nacido, se habían hecho una realidad y nos habían hecho modernos de la noche a la mañana. Este disparate, no le puedo llamar de otro modo, olvida, por ejemplo, que nuestro país fue punta de lanza en el siglo XIX en los medios de control constitucional, que somos los que inventamos el juicio de amparo en el mundo, que nos anticipamos a la propia Constitución de Weimar en la entreguerra en Austria, y que aquí diseñamos un modelo de control que es el orgullo, digamos, uno de nuestros orgullos como país. Se nos olvida también cuando mencionamos que antes no había derechos humanos y ahora sí hay, que nuestra Constitución ha sido una de las pioneras en materia de derechos sociales, por ejemplo, anticipada en el tiempo a muchos países, a muchas tradiciones jurídicas que no habían puesto el ojo, la atención en estas problemáticas propias de las revoluciones del siglo XX, de los primeros años del siglo XX, y que nosotros tuvimos una revolución armada que permitió logros jurídicos, constitucionales muy importantes. Se nos olvida también que nuestro país ha tenido, quizás el único ejemplo en el mundo, una tradición ininterrumpida de producción jurisprudencial, de interpretación, digamos, de los tribunales federales, que está contenida en nuestro semanario de jurisprudencia, desde el siglo XIX también, y que pocos países pueden tener esta colección tan rica y tan clara, digamos,
en la que puede verse la historia, la evolución de los criterios jurisprudenciales y constitucionales en un país del mundo. Entonces, cuando uno se enfrenta al texto del artículo primero, en realidad, si uno pone atención, los cambios efectivos, sustantivos, pues en realidad son bien pocos. Algunas personas he escuchado se llenan de orgullo al considerar que constituye un verdadero avance el cambio de nombre de garantías individuales a derechos humanos, como si todo se arreglara en el nombre, como si todo fuera una cuestión de mero lenguaje. No es así. Evidentemente que no es así. No porque tuvieran otro nombre o así se les llamara, habrían dejado de ser derechos, lo que antes de la reforma utilizábamos para argumentar y para solicitar la protección de la justicia federal. Los derechos siempre han sido los derechos humanos, fundamentales, del hombre, como quieran llamarles, han sido esencialmente los mismos, tienen el mismo contenido, se refieren esencialmente a lo mismo. Por eso, haberle cambiado el nombre no es ningún logro, ni siquiera en términos de claridad. Si me apuran, como dice el maestro Fix-Amudio, el nombre de garantías individuales obedecía a una lógica del juicio de amparo. No todos los derechos humanos, y eso sigue sucediendo hoy, no todos los derechos humanos son reclamables mediante el juicio de amparo. Solo un universo finito. Ese universo finito, dentro del gran universo de los derechos humanos, le llamábamos garantías individuales, porque solo una garantía individual podía ser reclamada mediante el juicio de amparo. Otro derecho humano que no pudiera ser reclamado mediante el amparo, pues simplemente no le llamábamos garantía individual, pero eso no le quitaba su carácter de derecho. A eso obedecía el nombre de garantías individuales. Por eso, si lo que se buscaba era claridad, ahora hay menos claridad, porque ahora la Constitución no distingue entre los derechos protegibles por el amparo o los no protegibles por el amparo. Por lo tanto, si de claridad se trata, no podemos decir que ganamos en claridad. Ese es, digamos, el primer comentario al primer párrafo. Segundo comentario, bloque de constitucionalidad, por emplear un término importado, rimbombante, prestigioso, que utilizan en otros países. Tenemos una idea de bloque, es decir, los derechos humanos no se reducen a los contenidos en el texto constitucional, sino que se complementan, o digamos la bolsa de los derechos se hace más grande si se suman todos los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales de los que México sea parte.